Oiga, vaya escandaloso reportaje que publica la agencia de noticias Reuters. Es un reportaje en el que revela que este crecimiento de las remesas tiene que ver con que los narcos están usando las remesas para lavar dinero. Revela concretamente que el cártel de Sinaloa está usando las remesas para lavar dinero por la venta de drogas. Dice Reuters que entrevistó a más de 20 personas en Sinaloa que se encargan de hacer funcionar esta red de lavado de dinero. Y estas personas narran que a través de WhatsApp reciben indicaciones de cuándo, dónde y a quién entregar el dinero tras salir de un banco de Culiacán. Los retiros se hacen en cantidades pequeñas y no muy seguido para evitar levantar sospechas por parte de las autoridades mexicanas, ir a hacer un carrusel de retiros, como los que por cierto hacía Alejandro Esquer, el secretario particular actual del presidente López Obrador, que se formaba varias veces en el mismo banco e iba retirando de poquito en poquito en un esquema pues de lavado de dinero, que por cierto salió hasta en video, publicamos el video. Y pues no pasó nada, ¿no? Ya sabe que aquí no pasa nada. Pues así le hacen los narcos. Entonces usted dice, oye, ¿por qué las remesas están tan altas? Pues porque los narcos están mandando la lana así, están lavando la lana así. Eso es algo que ya se venía comentando en el mundo financiero desde hace tiempo. Valeria Moy 2-3 veces ha comentado sobre esta enorme sospecha que hay, porque dicen, a ver, no nos explicamos el nivel que tienen las remesas, no se lo expliquen. Ah, pues ahí está. La están usando los narcos. Eso que López Obrador presume tanto, pues es una herramienta del narco para lavar dinero. Ahora lo documenta de esta manera la agencia Reuters. Además de los presuntos testigos, Reuters habló con funcionarios de Estados Unidos y México, así como con 7 empresas encargadas de remesas, para conocer la opinión de cada una sobre este ejército de ciudadanos civiles reclutados por el cártel de Sinaloa para lavar el dinero del narco a través de las remesas. Hoy el presidente López Obrador, ¿qué dice? Que es una campaña de los adversarios que no aceptan que los mexicanos son solidarios y apoyan a sus familias. Fíjense qué interesante, a López Obrador diciendo, es que la cosa está tan mal en México que del extranjero tienen que mandar mucho dinero, no crean que es lana del narco. O sea, con tal de defender a los narcos, hasta empina su gobierno. Escuchen. Fíjense, Reuters, ¿no? Son unos falsarios, mentirosos, pero ya analizamos el reportaje, me estaban diciendo nuestros expertos, porque también los tenemos, de que la fuente que utilizaron es del grupo de Claudio X González y de la señora Casal, María Amparo Casal. Esa es la fuente del reportaje. O sea, de ahí obtuvieron los datos para golpear. Más de 20 entrevistados que aceptaron haber realizado estas operaciones para el crimen organizado. Esa es la fuente, ¿no? Luego hay analistas y comentaristas que dicen, no, sí, pero el meollo del reportaje, pues son estos 20 que dicen, sí, yo recibo mensajes por WhatsApp, voy y agarro el dinero de poquito a poquito. El presidente se tapa los ojos. Buenas tardes. Oye, damos cuenta de estas investigaciones donde expertos, sobre todo en el extranjero, advierten de estas acciones de lavado de dinero. Retratan muchos perfiles, muchos modus operandi, donde la creatividad pues sale a flote. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, mira, primero tenemos que dejar bien claro y establecido que es el principal ingreso del país hoy en día. Uh-huh. Este principal ingreso del país, los que ya rebasan 60,000 millones de dólares, forman o integran la economía informal del país. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este ingreso que recibe nuestro país no paga un centavo de impuestos. Por otro lado, no existe un registro confiable de cuál es la fuente u origen de estas remesas. Como ya bien se señalaba en la nota que nos antecede, el presidente suele estar orgulloso de que este ingreso haya crecido de manera incesante desde que él llegó al poder, pero pues lo que sí debemos también dejar claro es que entre más mexicanos expulsa la economía mexicana, es que se aumentan estas remesas.
Ahora, recordemos que los 2 años y medio que duró la pandemia, pues estos ingresos no dejaron de crecer, lo cual contrasta con la depresión o la recesión que se presentó en los Estados Unidos de América y con la falta de actividad económica en aquellos entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que un porcentaje que yo considero mucho mayor al que se señalaba hace unos momentos, del 7%, tiene un origen pues que es cuestionable. Pues por un lado no existe, repito, un ingreso o un registro de naturaleza fiscal del que remite, ni tampoco del que lo recibe. De esta forma está sucediendo un fenómeno pues muy preocupante en nuestro país, porque el Banco de México, que debiera esterilizar todos los ingresos que vienen del exterior, y esterilizar quiere decir tener en cuenta que esta inyección de la economía pues tiene un efecto sobre el tipo de cambio, pues el Banco de México lo que ha hecho es simplemente sacar las manos del mercado cambiario, y esto es lo que produce una distorsión muy importante en la paridad, en el tipo de cambio, porque pues obviamente tenemos una sobreoferta de demanda que no tiene un origen claro, que no paga impuestos, que no tiene ningún tipo de control, y una baja demanda por parte de los mexicanos en esta época muy complicada en la economía, que no están gastando prácticamente en divisas. Entonces, eso es lo que nos ha acarreado un tipo de cambio completamente distorsionado. El gobierno de México se está haciendo del ojo ancho, como que no ve, el gobierno de México, las autoridades en general, porque bien lo decían en la investigación especial, en vez de estar filtrando de dónde está llegando, cómo está llegando, pues básicamente es bienvenidos y cómo no, pero en realidad se están lavando las manos en su responsabilidad. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que, repito, es el principal ingreso de la economía mexicana. ¿Qué sucedería si el gobierno de los Estados Unidos estableciera un control o incluso cobrara un impuesto por el envío de remesas? El principal ingreso del país se vería mermado. Las autoridades mexicanas se han rehusado y se han resistido a establecer controles, porque en ese momento se impactaría, repito, el principal ingreso del país. ¿Qué sucede o qué le sucedería a la economía mexicana sin este ingreso? Pues obviamente tendría un descalabro muy importante. Incluso, como yo comentaba, grabar este ingreso o controlarlo podría repercutir en una crisis económica en nuestro país. Recordemos, es un ingreso más grande ya que las divisas procedentes del turismo o del petróleo. Qué interesante este análisis que nos haces. Y al final, de todos esos millones de dólares que llegan, ¿realmente se aprovechan en territorio mexicano desde las familias, las empresas, o incluso hasta en esas vías ilegales? ¿O a dónde termina todos esos millones de dólares? Porque hablamos precisamente de cifras millonarias, de récord histórico, el primer ingreso, como bien mencionas, pero no lo vemos reflejado en las comunidades donde aseguran que están llegando. Así es. Mira, primero debemos dejar también sentado que desde hace 2 o 3 años veíamos cómo eran municipios muy particulares relacionados con el crimen organizado los que recibían estas remesas. A la fecha han entrado, en lo que va del sexenio, cerca de 200,000 millones de dólares. Estos 200,000 millones de dólares que no tienen un origen claro, que no tienen una fuente declarada desde el punto de vista formal, pues han llegado al país y han comenzado a adquirir activos. Esta es la forma en la que se está lavando una importante cantidad de dinero irregular en nuestro país. ¿Por qué? Porque estas enormes sumas, pues no solamente han mantenido a algunas familias en su día a día, sino que se han traducido en la compra de activos que personajes pues de dudosa reputación, pertenecientes a las diferentes ramas del crimen organizado, han podido introducir al sistema bancario sin reportarlo a las autoridades. La mejor forma de traer dinero que no tenga un origen pues declarable, pues es traerlo a través de fuentes del exterior. De esta forma, todas las actividades ilícitas, como son el cobro de piso, la piratería, la trata de personas, y el propio narcotráfico, pues han encontrado en esta vía un mecanismo idóneo para poder introducirse al sistema bancario.
Muchísimas gracias, Gabriel, por esta información muy interesante, sobre todo por la investigación que hacen expertos, particularmente con perfiles como el tuyo, que ven más allá de la celebración, obviamente, que hace el gobierno de México de la captación de remesas y que nos lleva a hacernos estos serios cuestionamientos. Te agradezco infinitamente estos minutos.